¿cómo están? Soy Marco Sota y esto es Marco Vida y Bici. Hoy desde La Dorada, Parque Santander, vamos a hablar sobre el entrenamiento en el lugar de trabajo. ¿Vale? Nos vemos ahora. Rueda. Hola. Bueno, ¿cómo están? Como les contaba, hoy vamos a hablar sobre el entrenamiento en el lugar de trabajo. Para poder hacer eso que hice ahorita, eso no se hace solamente porque a uno le gusta el ciclismo o porque a uno le gusta hacer saltos o hacer descensos técnicos. Esto se logra porque hubo una preparación previa, un trabajo de la técnica específica. Muchas veces cuando nos lanzamos antes de tiempo nos puede pasar lo que me pasó alguna vez, que me fracturé la muñeca por no haber entrenado lo suficiente. Esto también nos pasa en el trabajo, por ejemplo en las ventas. Entonces la primera cosa que hay que hacer es escoger cuáles son aquellos temas en los cuales los hábitos, en los cuales los hábitos de las personas pueden cambiar, pueden irse diluyendo, pueden ir deteriorando. Porque esos son los temas que hay que trabajar en los entrenamientos, ¿sí? Como les decía, entonces eso mismo pasa en el ciclomontañismo. Tú puedes entrenar mucho de salir a rodar y pedalear, y a veces pensamos que es solo pedalear, pero resulta que hay terrenos técnicos como esta cosa que estamos viendo acá que requiere una preparación. Por supuesto que yo no me la paso haciendo escaleras, pero resulta que como estoy entrenando para una carrera o estoy entrenando para hacer salidas de montaña, necesito entrenar y muchas veces no tengo el acceso a lugares que tengan esos terrenos. Por eso las escaleras de los parques son un buen escenario para practicar la habilidad concreta del descenso técnico. Precisamente lo voy a llevar ahora al escenario de trabajo. Cuando tú estás en el trabajo encuentras por ejemplo el tema de las ventas o el tema de las entrevistas o actividades especializadas donde cada paso es importante. Si no lo entrenas, la gente en el día a día va deteriorando algunos aspectos y eso termina redundando en pérdida de calidad o en disminución de los indicadores de conversión, o sea, las ventas, finalmente. Entonces, la primera cosa es que hay que identificar cuáles son las actividades que hay que entrenar. Segundo, hay que prepararse. Muchas veces, como por ejemplo en este tema, el descenso técnico, hay que hacer una lectura, repaso de las técnicas, ver algunos videos en YouTube, etcétera, para poder recordar cuáles son esos puntos claves del descenso. Por ejemplo, en el caso del descenso de escaleras, siempre hay que llevar la cola hacia atrás para llevar el punto de gravedad a una parte más baja. Los talones siempre tienen que ir abajo, las piernas abiertas para manejar mejor el equilibrio. Entonces, así como lo hacemos, bueno, y después cuando vamos, eso es lo que hay que entrenar la parte teórica. Después cuando vienes a entrenar, hay que ir haciendo entrenos graduales, o sea, primero una parte, después la otra parte del proceso, hasta que finalmente logras hacer el ciclo completo como lo acabamos de hacer en esta escalera. Llevémoslo ahora a las ventas. Entonces, muchas veces el tema clave de las ventas es cómo inicio y cómo termino la entrevista, que son los momentos más importantes de una entrevista. Entonces, esas partes son claves que la persona, el vendedor, las recuerde. O por ejemplo, cómo hago las preguntas, o cómo hago el manejo de objeciones. En fin, preparo lo teórico, practico por partes y después vengo y ahí sí hago la práctica completa. En las empresas pasa mucho eso, que en el afán de estar vendiendo se nos olvida que hay que estar entrenando y resulta que el vendedor no puede entrenar frente al cliente. Si esa venta funciona, qué rico, pero si no funciona bien, perdemos tiempo y cliente. Por eso es importante el entrenamiento en el lugar de trabajo. Repasemos entonces. Primero, defina cuáles son los temas a trabajar. Segundo, repase la teoría. Tercero, trabaje punto por punto, parte por parte, y después véngase a practicar en escenarios diferentes al real para no afectar las ventas en el caso de la vida real. Bueno, entonces ese era el tema de hoy, el entrenamiento en habilidades específicas del lugar de trabajo. Seguiré montando en bicicleta, los invito a que sigan pendientes de Marco Vida y Bici, su canal de liderazgo, pasión por el deporte y por supuesto ciclomontañismo. Hasta luego, soy Marco Antonio Sota, nos vemos, chao.